Necesitamos impactar generaciones. Hemos sido llamados a esto. Hay un salmo que dice generación a generación y creo que es importante. Y quisiera comenzar hablando, esto lo hablé en una reunión de SAD, pero a mediados del siglo XX la organización Yad Vashem, organización dedicada a la memoria de las víctimas del Holocausto, comenzaron a buscar a todas aquellas personas que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues para hacer que aquellas personas que habían arriesgado sus vidas, y eso era algo que se debía honrar. Los testimonios comenzaron a surgir, por lo que se estipuló que una persona que fuera considerada como justo entre las naciones tenía que cumplir 3 requisitos. No debía ser judío, debía haber ofrecido ayuda sin recibir a cambio ningún tipo de compensación ni remuneración económica, y la ayuda brindada debió significar para el que ayudaba arriesgar la vida o la libertad. Miles de judíos no dudaron en buscar a sus salvadores, así que caso por caso fue revisado, verificado, y de este modo los justos entre las naciones comenzaron a ser reconocidos y honrados. En mayo del 2017 se contabilizaron a 26,000 justos entre las naciones, entre ellos enfermeras, profesores, diplomáticos. Se trataba de padres y madres de familias comunes y ordinarias, gente que con sus acciones de valentía hicieron la diferencia. El título que se les dio fue Justo entre las Naciones. Creo que quien representa más esto es Jesús. Es quien dio su vida sin importar que tú y yo le reconociéramos. Él arriesgó su vida para que muchos que estábamos perdidos pudiéramos conocerle. Y yo creo que esto es importante mencionarlo, porque una de las características que se necesita para poder influenciar y para poder bendecir a las siguientes generaciones es esta característica. Y lo quiero mencionar en el libro de Hechos 1:8. En el libro de Hechos 1:8, si hablamos de Hechos, tenemos que entender que todo comenzó, la iglesia primitiva, la iglesia primera comenzó con un avivamiento. Todo comenzó con un avivamiento. Y el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia y cómo el Espíritu Santo obraba de una forma majestuosa y especial, en el libro de Hechos, realmente el texto clave, el texto principal del todo el libro de Hechos, lo encontramos en Hechos 1:8. El tema central lo encontramos en Hechos 1:8, y es esto: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios estaba con toda la intención de cumplir su plan y necesitaba una iglesia. Él acababa de morir, Él murió, Él fue resucitado, y cuando está a punto de ser ascendido, Él le encomienda a un pequeño grupo y le dice: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Lo vemos en Lucas 24, pero también en Hechos, en los versículos anteriores del 1:8, dice: quédense en Jerusalén y recibirán el poder de lo alto. Y entonces dice: me serán testigos. Y yo quisiera hoy hablarte de este pasaje y sacar algunas verdades, porque necesitamos esta característica para poder influenciar e impulsar a las nuevas generaciones. En Hechos 1:8 veremos 2 cosas. Primero, voy a hablarte del llamado, y segundo, voy a hablarte de la dimensión de todo este mandato. Entonces vamos a comenzar con el llamado. Nuestro llamado.
Todo comienza con un avivamiento, todos fueron llenos del Espíritu Santo y la primera parte es me seréis testigos, y esta es una de las características para transmitir a las siguientes generaciones. Voy a comenzar con me seréis testigos y voy a comenzar con la palabra testigos. ¿Qué es ser un testigo? Pues tiene que ver con ser luz y ser sal. Tiene que ver con alumbrar en medio de las tinieblas. Tiene que ver con ser una referencia en la oscuridad, con atestiguar y con darle sabor a un mundo tan insípido. Lo más importante para Jesús y para su iglesia fue la proclamación. Por eso les dijo, me serán testigos. Y me serán testigos. Ustedes van a proclamar, serán sal y luz, pero tenemos que entender que el primer llamado, el llamado a la iglesia era proclamar y ser luz y ser sal. Los discípulos fueron transformados y fueron sus testigos a pesar de las adversidades. La palabra griega era mártires y eso fue lo que pasó. Todos los discípulos, todos los apóstoles sufrieron martirio y esa era una de las cosas que iban a pasar. Me serán testigos y esto sucedió y hasta el día de hoy el evangelio ha crecido y ha avanzado también a costa de martirio. Me serán mártires. Testigos que sostuvieron su fe aún en los momentos difíciles. La iglesia sostuvo su fe a pesar de persecución, a pesar de muerte. Sostuvieron su fe y fueron realmente testigos. Hoy pongo ante ti el desafío más grande jamás dado al hombre por la persona más grande que jamás ha vivido aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. No importa quién eres, no importa cuán poderoso pueda ser la persona, Dios nos dará una causa que cambiará el mundo y ese es el llamado de Dios, el llamado de ser testigos. No hay cosa más grande que el hombre pueda llevar como título, el ser mártires, el ser testigo. Aquí tenemos a una persona que apreciamos, valoramos, ha estado en Medio Oriente, estuvo en uno de los países de la península arábiga, en un momento de guerra civil, ahora está en Medio Oriente, aquí del lago de Pátzcuaro, haciendo un trabajo excepcional y no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero vemos perseverancia y a través de los siglos hemos visto que el pueblo de Dios y personas que han entendido su llamado han podido realizar lo que Dios nace en su corazón, que es que todas las naciones puedan conocerle. Entonces el llamado para ti y para mí es ser testigo. Es ser testigo. Ahora quiero hablarte de la palabra seréis. Esta no, quiero que me entiendan, cuando se los dijo, porque un testigo es aquel que ha visto, atestigua. Y aquí se lo está diciendo a los discípulos y a los apóstoles y a un grupo de personas que lo vieron morir. Los discípulos le vieron dar sus enseñanzas, los discípulos le vieron sanar, le vieron morir, ser crucificado y aún vieron la resurrección. Y cuando él está a punto de ascender, le dice, no son testigos aún, me van a ser testigos. Me seréis testigos, no en este momento, me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y sabes, esa es la grande diferencia, que somos testigos solamente cuando somos transformados por el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. No importa los años que tengas como pastor o yo tenga como misionero, esto no vale. Lo que yo necesito para ser un verdadero testigo, a pesar de las experiencias que he tenido, y te puedo contar cientos de experiencias y testimonios, eso no me vale ahora. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para que pueda ser el testigo que el mundo necesita y que la iglesia tiene que ser.
no actuarán, serán mis testigos, dice. A veces actuamos como testigos, pero necesitamos el ser. Se trata de una transformación, y aquí entra el juego y la labor del poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Los apóstoles entonces fueron testigos de primera mano de su muerte y resurrección, pero no dijo: ya sois mis testigos, sino seréis mis testigos. Cuando el Espíritu los bautice, los llene, los sature, Pedro le negó. Pudo haber hablado acerca de Jesús, pero no tuvo el valor hasta que vino el poder del Espíritu Santo, y él se levantó, y en una voz multitudes se convirtieron. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no seremos un testigo. Actuaremos, pero no lo seremos. No se trata de hacer, sino de ser. Lo repito, no se trata de ser, de hacer, sino de ser. No se trata de cualidades, talentos, se trata de ser transformados por el Espíritu Santo. Y dice: me seréis. Me tiene que ver conmigo, con yo, y esto lo dice Jesús. Me seréis testigos. ¿De quién seremos testigos? Seremos testigos de Jesús. Él hace tanto énfasis en proyectos, hacemos tanto énfasis en proyectos, programas, pero tenemos que ser testigos de la persona de nuestro amado Jesús. Me seréis testigos. Y esto es algo que debemos transmitir. Aquí hay mucho que hablar, pero quiero respetar el tiempo. La dimensión del mandato: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí yo he contado y he hablado acerca de lo que está diciendo, y es: hacedlo al mismo tiempo en vuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. El llamado es para ti. No es para gente especial, es para todos, para la iglesia, para nosotros. Necesitamos entender que la dimensión del llamado es alcanzar los confines de la tierra, porque Dios quería esto. Él quería que pudiéramos. Su corazón ama a las naciones y Él desea que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, perdemos mucho si como iglesia no transmitimos la pasión por las naciones. Creo que hemos castrado generaciones cuando no les hemos dado a entender la dimensión de nuestro llamado. La iglesia necesita tocar naciones, tocar nuestra Jerusalén, y están haciendo una buena labor en vuestra Jerusalén. Quizá estás tomando y alcanzando tu Judea, pero necesitamos tener como pasión y como compromiso el alcanzar las naciones. Porque Dios ama. Él dijo, el texto más conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a las naciones, Él amó al perdido, no importa de qué nación, pero se pierde si como líderes podemos llegar a tener la pasión. Las generaciones necesitan vernos apasionados por la gran comisión. Cuando se convirtió mi padre, siendo médico, él tenía 2 trabajos muy buenos: director de la clínica del Seguro Social en Actopan, y era jefe de los servicios médicos. Y sabes, cuando él se convierte, yo me convertí a los 8 años, un año después mi padre, y él me llevaba a los pueblos. Y él decía y daba consultas gratis para atraer a la gente. Se acercaba a la gente y él me decía: predícale a los niños. Y entonces él me inspiró a proclamar y a hacer luz. Y entonces cuando yo me fui a España, él dijo: no, yo no puedo quedarme aquí. Y renunció a sus 2 trabajos y se fue a servir a Dios, porque amaba a Dios y él quería que los perdidos
Y entonces con 68 años me fue a visitar a España, estuvo 3 meses. Él era un evangelista, predicaba, tenía una gracia para compartir el evangelio, y con 68 años decía: yo quiero irme a España. En los 3 meses recorrió todo Algeciras, orando barrio por barrio, colonia por colonia. Y sabes, él quería regresar, pero a punto de cumplir 70 años, tuvimos un accidente o 2 accidentes en Baja California en el 2009. Y en el segundo accidente se rompe la mandíbula y tuvo varias. Y un día llego en la noche y veo a la enfermera llorando. Yo iba de madrugada. Veo a la enfermera llorando y dije: mi padre ha muerto. Y le digo: ¿murió? Y dice: no, este hombre tiene toda la noche con la mandíbula rota diciéndome que necesito encontrarme con Jesús, que Jesús es lo que yo necesito. Y muere mi padre con la pasión que lo llevó a dedicar su vida. Y creo que necesitamos transmitir esta pasión a las siguientes generaciones si queremos ver un avivamiento continuo. Y no sé si está ahí la presentación. Si pudieran poner. Pero desde Génesis, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra familias es la palabra etnos, etnias. Dios quería que todas las etnias que existieran pudieran tener la oportunidad de conocer al Señor. Hay más de 16,000 grupos étnicos. 6,000 grupos étnicos son considerados como no alcanzados. Ahora quiero que entiendas esta palabra: no alcanzados. No es lo mismo cuando tú piensas en tu pariente que no le ha conocido o tu vecino que no conoce a Jesús. Es totalmente diferente, porque aquí en México todas las personas han tenido la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Gracias al catolicismo, el evangelio lo saben. Se celebra la Semana Santa, se celebra la Navidad. Muchos han escuchado 1, 2, 3, 4 veces y han tenido la oportunidad de rechazar y decir: yo escojo mi destino eterno. Pero cuando hablamos de grupos no alcanzados y cuando pensamos en grupos, yo pienso por ejemplo en la ventana 1040. La ventana 1040 es la franja donde se encuentran las religiones más grandes y donde están las personas menos alcanzadas. O sea, personas que no han tenido y ni tendrán la oportunidad de escuchar acerca de Jesús, porque en su vida común, en su religión, no se encuentra el cristianismo. No hay una pizca acerca de que hablen acerca de Jesús o acerca del amor de Dios o del sacrificio. Están en completa oscuridad. Y Dios ama a las naciones y Dios desea que las naciones puedan conocerle a Él. Cuando pienso en la ventana 1040, hablamos de más de 3,000 millones de personas que no tendrán la oportunidad. Cuando hablamos de un pueblo no alcanzado, es que necesitan de la ayuda externa, y normalmente es la ayuda misionera, el apoyo de obra misionera, para poder llevarles el evangelio, y puede entonces el evangelio llegar a ellos, porque no hay ningún creyente, ninguna iglesia que pueda transmitirles el mensaje. Por eso se necesita de que la Iglesia de México tome su responsabilidad
Y quiero quitar la palabra responsabilidad. Agarre el privilegio de ser testigos y de ser testigos entre las naciones. Entonces, hay 3,000 millones de personas. Y quiero simplemente hablarte. En esta parte del mundo, pero podemos hablar de las etnias en México, donde aún hace falta que un esfuerzo mayor por nuestra parte para poder llegar a etnias aquí en México. Pero déjame hablarte de la ventana 1040. La ventana 1040 es la franja donde se encuentran el norte de África, Asia, el sur de Europa, y están las religiones más grandes: el Islam, el hinduismo, el budismo, tribus. Hemos trabajado en estos 33 años con el pueblo musulmán. Y sabes, te hablo con todo el corazón, porque no es algo que aprendí en los libros o me he documentado. He vivido entre ellos. Es algo que te cuento desde el corazón. Dios murió por ellos. Y en esta franja, el 99% de la fuerza misionera trabaja entre los ya alcanzados, y solamente el 1% de la fuerza misionera, el 1% está yendo a la ventana 1040. El país que más finanzas sigue dando a las misiones, y por eso bendecimos Estados Unidos, por eso y muchas cosas más. El país que más finanzas da, el 5% que dan a la obra misionera en el extranjero, solo el 0.32% de ese porcentaje va a la ventana 1040. Menos del 1% va a la ventana 1040. ¿Está mal que ese 99% de misioneros estén? No, no está mal. Pero ¿por qué no cambiamos un poco las estadísticas y que podamos, como fuerza mexicana, hacer que en los próximos años haya un mayor número de misioneros saliendo a donde más se necesite? Hace algunos años contábamos que Dios nos llevó al pueblo saharaui. Esa fue la encomienda por parte de Dios. Nosotros éramos la respuesta a la oración de nuestra iglesia, Más Vida, Vida Abundante en ese momento. Yo lo digo, fuimos resultado a las oraciones hechas por nuestra iglesia, por nuestros pastores en ese momento. Y entonces Dios nos movilizó y fuimos a conocer al pueblo saharaui. Viajamos, hicimos un esfuerzo. Mi esposa embarazada de 5 meses de mi hijo, yendo al desierto, a la ciudad de Layún. Se nos revientan las 2 ruedas del coche. 50 grados, 11 del día. Habíamos viajado 3 horas, no habíamos encontrado a nadie en el camino, nos faltaban 3 horas. Estábamos exhaustos, cansados, y entonces me encuentro en una situación y hacemos la oración: Dios, estamos aquí simplemente porque queremos conocer, auxílianos. Media hora llega un hombre, nos ofrece ayuda, nos lleva a su casa, nos alimenta. Estamos tan exhaustos que creo que nos quedamos dormidos 2 o 3 horas. Nos levantamos y las ruedas del coche ya están. Fuimos al Layún. Recuerdo que hicimos regalos al hombre
Yo marqué bien en el mapa la casa de este hombre, pues la casa nunca apareció. Y después así hicimos cuentas, si era imposible que este hombre, porque la ciudad estaba a 3 horas, eran 6 horas ida y vuelta. Dios mueve ángeles y Él hace lo que Él quiere para llevar y hacer lo que Él quiere. Llegamos, nos instalamos en un hotel, había 100 soldados marroquíes, cucarachas, ratas, era el único hotel allí. Y había un solo cuarto, allí instalo a mi esposa, mi hija. Y al otro día temprano, bueno, antes de llegar al pueblo, le di un aventón a un hombre saharaui. Y por darle el aventón en la frontera, ya para entrar, les era extraño que llegaran mexicanos y que llegáramos con un saharaui. Bueno, nos interrogaron como 4 horas y después nos dejaron entrar. Fuimos a la casa de este hombre. Y al otro día salgo del hotel, voy al coche y me encuentro con un costal que había olvidado este hombre saharaui. Le dije a mi esposa: mira, ya tenemos una excusa para ir otra vez con esta familia. Mi esposa está llorando por un viaje tan largo, embarazada de 5 meses. No me juzguen, pero qué mal hombre. Y le digo, yo entusiasmado: ya podemos ir. Y mi esposa llore y llore. Dice: yo no puedo, yo no aguanto. Pero de lo profundo de mi ser salió esto. Le digo: amor, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y entonces mi esposa agarra las fuerzas, se limpia las lágrimas y nos fuimos con este saharaui. Hoy los saharauis están siendo alcanzados porque Dios les ama a ellos y va a usar nuestras vidas. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero quiero recordarte: recibirán poder, serán transformados para poder ser mis testigos. Y hoy quiero decirte: no vas a salir igual. El Espíritu Santo está aquí y Él quiere renovarte. Señor, aquí estamos y te decimos: contigo hasta donde tú quieras. Pero Dios, lléname, transfórmame, cámbiame, prepárame para que yo pueda ser el testigo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén.